Venimos representando también a la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria, pues estamos muy orgullosos de que también se nos haya invitado y que podamos plasmar y mostrarles nuestro trabajo aquí desde España con respecto a los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, y ya que estamos hablando del dolor, pues con respecto a la capacitación Alivia y al programa, al servicio profesional farmacéutico asistencial Atrapador. Bueno, lo primero que vamos a hablar es un pequeño índice de cómo está estructurada la ponencia. Yo hablaré de los primeros puntos, del 1 al 5, y mi compañera Alicia hablará del 6 al 10. Yo hablaré de qué es el dolor, introduciendo un poco qué es el dolor, la importancia de él, el dolor, datos desde España, las funciones que tiene el farmacéutico comunitario en España y, cómo no, aplicadas al dolor. Un poco hablar de lo que nos atañe también un poco en la charla, que son los opioides, desde su farmacología, sus problemas que pueden tener, etcétera. Hablar un poco de la crisis que está habiendo no solo a nivel de Estados Unidos, que creo que es el máximo exponente, sino a nivel mundial con respecto a este tipo de fármacos. Y después Alicia pues hablar ahora un poco sobre las campañas y las cositas que hemos hecho desde la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria, CEFAC. También hablaremos un poquito del abordaje del dolor, cómo lo abordamos. También presentar, evidentemente, nuestro programa de capacitación para el farmacéutico Alivia y, como no, el servicio profesional farmacéutico asistencial Atrapador, el protocolo para que lo vean y si quieren puedan ustedes también trabajarlo desde su país, desde aquí. Y también un ejemplo de protocolo de indicación. Y se me olvidaba, muchas gracias también a la Fundación Santa Fe de Bogotá por invitarnos, por supuesto. Bueno, lo primero que vamos a hablar es qué es el dolor, y para ello me gustaría poner un vídeo que introdujera todo este tema sobre una serie que creo que es muy famosa aquí en España y que creo que para ustedes también la conocerán. He encontrado sustituta para mi ayudante. Es genial. Buen trabajo. ¿Y tú? Tu paciente se va mañana. No tiene casa. ¿Vamos a comer algo? ¿Wilson te ha pagado también? No, es cosa mía. ¿Y Lucas? Trabajando. ¿Yo invito? No tengo tanta hambre. Vale. Solo quiero que seamos amigos. Eso es lo último que quiero que seamos. Bueno, como habrán visto tanto a los seguidores de la serie como a los que no sé si les recuerdo que House, este médico, bueno, en la ficción el actor Hugh Laurie, simula que tiene una isquemia muscular provocada por un trombo y esto le genera un dolor crónico para toda la vida. Y como vemos en la escena de la serie, vemos como ante el rechazo amoroso por parte de su compañera Cady, la directora del hospital, comienza a dolerle la pierna e intenta paliarlo pues, con una mezcla, como vemos, de ibuprofeno mezclado con alcohol para potenciar sus efectos analgésicos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con este vídeo? Que muchas veces en nuestros pacientes el dolor no es solo cuánto te duele, sino también cómo te sientes y cómo está el paciente en ese momento. Algo que perfectamente refleja la definición dada por la IAPS, por la International Association of Study of Pain, en la que habla de que el dolor es una experiencia sensorial
emocional, desagradable, asociado o similar a la asociada, con un daño tisular real o potencial, o que se describe en términos de dicho daño. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando estamos hablando de la fisiología y en la transmisión del dolor, tenemos que diferenciar dos partes. La primera parte es la interpretación cuantitativa de la localización, cuánto nos duele, dónde, etcétera, que va a ir mediante unas fibras A delta, que son las fibras rápidas de la conducción del dolor, que van a ir directamente al corte somatosensorial y donde, aparte, previamente dada por la corteza prefrontal dorsolateral, se va a producir una interpretación cognitiva de ese dolor como tal, tanto cuantitativo y más tarde sensorial. Sensorial como dado a través de las fibras C, que son unas fibras mucho más lentas y que van a dar esa interpretación emocional. ¿Por qué? Porque antes de pasar previamente al corte somatosensorial, pasa por núcleos del cerebro como son el cíngulo, la ínsula y el tálamo, es decir, núcleos cerebrales del sistema límbico, el sistema que controla las emociones, etc. Entonces, juntando todo eso, haciendo esa mezclita en el corte somatosensorial, tenemos esa experiencia del dolor cuantitativa y esa experiencia del dolor sensorial, que hace que la experiencia del dolor del paciente sea completa y, por ende, nunca debemos olvidar que el paciente no es solo el dolor, sino lo es todo. Su acompañamiento, su historia personal, el número de medicaciones, patologías que tenga alrededor, su estado anímico, incluso como sus comorbilidades asociadas, incluso su entorno laboral o incluso familiar. Es algo que teníamos que tener en cuenta para hacer un abordaje lo más multidisciplinar posible. Y esto también, si lo llevamos hasta el punto de cómo se produce la transmisión del dolor, que sabemos dónde interviene el sistema inmune y otros tipos de moléculas, así como neurotransmisores, nos damos cuenta de que si seguimos manteniendo esa estructura del dolor durante el tiempo, podemos pasar de un dolor, como estamos viendo aquí, de una transmisión simple del dolor agudo, a una transmisión crónica que puede hacer que se libere todavía más, como vemos aquí, sustancia P, que se libere más todavía el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y que esto a nivel central provoque en el asta dorsal de la médula una activación de los receptores de NMDA y podamos tener fenómenos de sensibilización periférica y sensibilización central, de donde ya no podríamos ya prácticamente abordar esa parte que es bastante peligrosa y que genera un factor de muy mal pronóstico en nuestros pacientes. Y si a eso le sumamos los datos, por lo menos que tenemos en España con respecto a la prevalencia del dolor, estos son datos del 2014, pero que se han revisado a nivel de 2022, donde la prevalencia del dolor crónico en España era el del 17% y que ahora se estima aproximadamente que está aproximadamente en el 22%. Los datos que sorprenden mucho es que nuestros pacientes en España tardan un tiempo medio de diagnóstico de 2,2 años y un tiempo medio en recibir un tratamiento adecuado de 1,6 años. Creo que esto es totalmente inabordable y que no debería permitirse, ya que contamos con el tiempo. El tiempo es una variable muy importante que, como hemos visto, puede hacer que nuestro paciente pase de un dolor agudo a un dolor crónico que no queremos y que puede acarrearnos problemas todavía mayores de sobremedicación, de sobreexplotación de los servicios sanitarios de salud, etc. Otros datos que tenemos que tener en cuenta es que el número de consultas médicas realizadas al año a causa del dolor en España son aproximadamente 6,6 y que la media anual de baja laboral a causa del dolor es de 14 días. Algo muy, muy, muy importante. Incluso el número de pacientes incapaces de trabajar a causa de este dolor crónico, que es el 21%. No sé cómo estará la cosa con respecto a los compañeros médicos, pero prácticamente en este proyecto se vio que el 85% de los médicos expresaron su deseo de recibir una formación adicional sobre el manejo del dolor crónico. Yo espero, como pasa en España, que aquí todos los oyentes que nos están escuchando quieran también, pues, ese deseo de recibir como farmacéuticos, de recibir una formación adicional por el dolor, que por lo menos a nosotros en España es bastante precaria, ya que dentro de lo que son los sistemas de salud universitarios no tenemos una formación pura y dura como tal en dolor. ¿Y qué podemos hacer con toda esta problemática que incluso, que seguramente les habrá pasado a ustedes también, se habrá exacerbado con respecto a la pandemia y a la COVID-19?
Pues creo que los farmacéuticos, por lo menos desde España y creo que también desde Colombia, tenemos un papel muy importante a desarrollar nuestros pacientes que cursan con dolor. Ya no solo a través del documento que les presento, que es la clasificación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales dados en España por parte del Foro de Atención Farmacéutica de Farmacia Comunitaria, que incluye a toda la profesión farmacéutica, incluso al Ministerio de Sanidad, en el cual, a través de muchos servicios, desde los servicios orientados al proceso de uso del medicamento, como puede ser la dispensación, la indicación farmacéutica, la conciliación, la adherencia terapéutica o incluso la revisión del uso de la medicación, podemos hacer muchísimo con nuestros pacientes del dolor, también a través del seguimiento farmacoterapéutico que podemos desarrollar en nuestras farmacias comunitarias y, cómo no, la promoción y la educación sanitaria y de la salud, además de, cómo no, llevar prevenciones de la enfermedad como cribados, detección de riesgos, apoyo colaborativo al diagnóstico, etc. Eso es el marco competencial en el cual nos encontramos desde España y que nos brinda una gran amalgama de servicios en los cuales el farmacéutico puede incidir con los pacientes que cursan con dolor. Y más, en resumen, creo que desde España, incluso desde Colombia u otras partes del mundo, creo que el farmacéutico está preparado, cómo no, para colaborar con nuestros profesionales médicos y con nuestros compañeros médicos y así por reducir ese número de consultas que tenemos al año, ese tiempo de diagnóstico, ese tiempo que se tarda en conseguir un tratamiento adecuado, en reducirlo muchísimo más. ¿Cómo? Pues primero, con respecto al cribaje. Yo no sé cómo está la cosa en Colombia, pero nosotros en España, nuestros médicos, estoy hablando desde las Islas Canarias, nosotros tenemos una de las listas de esperas más grandes de primaria de toda España y tenemos a nuestros médicos que tienen aproximadamente entre 7 y 10 minutos para ver a nuestros pacientes. Esto muchas veces se les hace imposible que puedan pasar esos cuestionarios de cribaje en dolor para según qué patologías. ¿Por qué no nosotros desde farmacia podemos pasarlo? ¿Por qué no ya tener una cribaje previo antes de pasar a nuestros pacientes a una derivación al médico? ¿Por qué no hacer una ayuda al diagnóstico? No estamos hablando, por supuesto, de diagnosticar, estamos hablando de hacer una asistencia. Evidentemente, el diagnóstico para eso están nuestros compañeros médicos, pero sí podríamos, a través de estos cuestionarios reglados, si tenemos alguna sospecha de que este paciente, por ejemplo, en la imagen se muestra que este es el cuestionario Pain Detect, en el caso de un dolor neuropático, ¿por qué no podríamos hacer un cuestionario con una derivación totalmente protocolizada con sus sociedades médicas y que ese tiempo de diagnóstico se vea totalmente disminuido? Creo que es una idea que es bastante novedosa, rompedora, pero que se puede hacer. Y, por supuesto, ¿por qué no también hacer el seguimiento? Las listas de espera que nosotros tenemos en la atención primaria, aproximadamente nuestros pacientes ven en una consulta al médico con mucha suerte, cada 3 meses, cada 3 semanas o un mes en que tardan en ver a nuestro médico. Quizás en ese tiempo la farmacia ha visto al paciente 2 o 3 veces simplemente para ir a buscar su medicación. ¿Por qué no hacer ese seguimiento? Y ustedes dirán, bueno, Daniel, esto está todo muy bien, todo muy bonito, pero es que nosotros no tenemos una formación tan reglada con respecto a ello. Pues para eso no se preocupen, que más adelante en la presentación mi compañera Alicia les va a hablar un poquito sobre la capacitación alivio, sobre el protocolo que tenemos nosotros a través del Atrapador, que hace que el impulso que tenga el farmacéutico comunitario con respecto a la formación en dolor es muy, muy, muy grande. Llega incluso hasta cotas que incluso hasta medicina no podría ni abordar. Y, cómo no, pues todo esto deberíamos hacerlo o realizarlo a través de la farmacología, pues cómo no. Y en la charla pues nos atañen estos amiguitos que seguramente todos utilizamos en nuestro día a día, que son los famosos opioides como grupo farmacológico y que tantos buenos actos generan como también algunas cosas que deberíamos estar en cuenta. He puesto aquí la mayor parte de fármacos que tenemos habitualmente desde la farmacia comunitaria española, pero seguramente ustedes tendrán algunos más. Son fármacos que tienen unas dianas prácticamente en todo el cuerpo, con lo cual vamos a ver muchas patologías que cursan con dolor que refieren diferentes tipos de dolor y diferentes formas en las que el dolor se puede comportar con respecto a cada uno de los pacientes. Y creo que deberemos estar de acuerdo en que tenemos que hacer un abordaje integral en ello, sobre todo reconocer las características propias de cada uno de estos dolores y abordarlos de una manera específica y protocolizada. Como vemos también, estos usos terapéuticos hacen que la afinidad de los receptores que puedan tener estos fármacos es brutal. Esto puede hacer que, por ejemplo, en fármacos como, por ejemplo, la oxicodona,
contemos con un fenómeno que se llama el fenómeno de taquifilaxia y esto provoque una activación de las arrestinas y haga que nuestros receptores de opioides en según qué patología se vean cada vez, como dicen las arrestinas, arrestados, es decir, suprimidos, y esto haga que puedan empezar a aplicarse o a empezar a verse los fenómenos de tolerancia y dependencia física como vemos en muchos pacientes. Pues para eso como farmacéuticos también tendríamos que estar alerta. Como no, también en el metabolismo, tanto en insuficiencias renales como en insuficiencias hepáticas. Creo que tenemos un largo camino por recorrer con respecto a esto, fijarnos siempre en las posologías de los fármacos y ver exactamente qué podríamos hacer con nuestros pacientes y si tenemos que hacer recomendaciones de ajuste renal o hepático, pues tenerlas en cuenta. Eso es también otra función que tenemos como farmacéuticos con respecto a los opioides. Y cómo no, pues lo que nos atañe principalmente, por lo menos en nuestros trabajos día a día, como son las interacciones que pueden ser positivas, que muchas veces pueden suponer una potenciación del efecto analgésico en determinadas circunstancias y que esto puede hacer que algunos pacientes pues no tengan el efecto deseado, tengan un efecto superior y por ello la experiencia del dolor se desvirtúe y esto haga que los pacientes incluso recurran todavía más a estos fármacos opioides. También podemos tener interacciones desfavorables negativas, que pueden hacer que puedan llevar a un aumento de efectos depresores de los opioides en el sistema nervioso central y por ello descontrolar otras patologías como pueden ser pues desde trastornos por ansiedad, desde los propios antiepilépticos, trastornos de epilepsia, neurolépticos o los propios relajantes musculares. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta también, la clínica. ¿Por qué? Porque desde CEFA, que somos la Sociedad de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria, también tenemos que tener en cuenta que los opioides pues no solo tienen efectos, como vemos, muy buenos, sino también pueden tener unos efectos indeseables que comparativamente, por ejemplo, en el caso si nos fijamos en la artrosis, pueden incluso equipararse a la mortalidad que puedan tener con AINES. O sea que no hay ni un grupo de fármacos que sea ni muy bueno ni muy malo. Y creo que como esto con farmacéuticos, ya que una de nuestras principales funciones es la seguridad de los fármacos y la seguridad del paciente, pues es una de las cosas que creo que deberíamos tener muy, muy, muy en cuenta. Ya apoyándome en ello, esto es una revisión sistemática que se realizó en Dinamarca, consultando bases de datos como PubMed, Cochrane, SysMed y muchas más, desde el servicio sueco también y danés de salud, en el que se hizo un ranking de errores de medicación y se dieron cuenta que la mitad de los errores de medicación estaban ocasionados por solo estos 7 grupos de fármacos. Como no, aquí vemos en el puesto 5 a nuestros queridos opioides, pero también tenemos la mayor parte de ellos son fármacos que atañen también a patologías que cursan con dolor, con lo cual creo que refrendamos todavía más el papel y la utilización del farmacéutico como un agente de salud básico en los pacientes con dolor. Por otro lado, también las reacciones adversas que puedan tener estos fármacos, evidentemente las conocemos, sabemos cuáles son como farmacéuticos que somos, sobre todo las más frecuentes, como pueden ser náuseas, vómitos, serostomía, somnolencia, confusión, la constipación, o es decir, lo que es el estreñimiento crónico, que son cosas que son bastante importantes, que atañen mucho a los pacientes y que les preocupan mucho. En eso creo que desde la dispensación, la indicación farmacéutica, el seguimiento farmacoterapéutico, creo que podemos hacer muchos usos y cosas positivas que a nuestros pacientes su experiencia con respecto a los fármacos sea totalmente más positiva. Y cómo no, pues seguramente habrán visto mucho esto. Yo les recomendaría, si tienen o les gusta Netflix, hay dos tipos de series que una se llama El Farmacéutico y otra que se llama Los Medicamentos Letales o con respecto a la crisis de los opioides que ha habido en Estados Unidos en los últimos años y que ha llevado a millones y millones de muertes. Esto es algo que también creo que como farmacéutico deberíamos tener en cuenta, que vamos a tener mucha gente que nos llegue a la farmacia con dudas sobre los opioides, con miedo sobre los opioides y que también deberíamos calmarlos y hacerles entender que son fármacos que tienen pues, sus beneficios y también sus defectos y sus problemas, pero que para eso estamos como profesionales sanitarios para que esto no ocurra. Como habrán visto muchas veces también se ha visto injerencias por parte de la industria farmacéutica con respecto a los opioides, que ha hecho que, bueno, que hasta se vea como que hubo, por ejemplo, en el caso de Purdue Pharma, como sobornó a startups para que incentivaran a los médicos a recetar opioides, o cómo en las guías clínicas se incentivó la prescripción de estos tipos de fármacos. Y creo que también como farmacéuticos deberíamos recalcar esto. Pero creo que con respecto al consumo,
creo que es algo que nos está pasando no solo a nivel de Estados Unidos, sino con respecto en todo el mundo. Aquí tengo datos, por ejemplo, de la realidad española, que es que en base a las dosis diarias definidas estamos viendo como el consumo de fármacos opioides está aumentando día a día. Estos son datos desde 2010 hasta 2020. Si lo vemos por grupos, por la escala anatómico-terapéutica química, vemos como el tramadol con paracetamol está siendo, vamos, las dosis diarias definidas que se están prescribiendo son prácticamente cada vez mucho más altas. Nosotros por lo menos tenemos la percepción de que nuestros pacientes ya entienden el tramadol con paracetamol como un fármaco más tipo ibuprofeno de 400 o paracetamol normal y corriente, y creo que en parte se está perdiendo un poquito el miedo con respecto a ello. Si vemos también la progresión que se está siguiendo con esta línea azul que vemos aquí debajo con la incursión del tapentadol, vemos como también es un fármaco que está totalmente en auge. También podemos ver con respecto a otras clasificaciones anatomoterapéuticas químicas, como también el tramadol con paracetamol con respecto a la codeína, el ibuprofeno, o la codeína con paracetamol, o codeína y ácido acetilsalicílico también se está disparando. Y por otros lados también vemos como el consumo de tramadol con respecto al tapentadol está siendo cada vez menor. Estamos pasando de un opioide débil con respecto a un opioide fuerte, lo estamos prácticamente modificando cuando son dos opioides que tienen uso dual y del cual, pues bueno, creo que tenemos que tener también esa atención y ver si ese uso es totalmente correcto. Por otro lado, estamos viendo como la petidina prácticamente se está dejando también en España y la incursión del fentanilo cada vez es mayor. Es más, ahora mismo en España hay una polémica con respecto a los fentanilos de acción de liberación inmediata que prácticamente ha restringido el ministerio, que ya veremos más adelante. Y por último, como también podemos ver, cómo la oxicodona naloxona también está prácticamente subiendo, pues como la espuma, a raíz de la oxicodona sola que produzco, sobre todo con respecto al oxycontin, que produzco prácticamente el mayor número de casos de opioides en Estados Unidos, pues estamos viendo como la oxicodona naloxona, que a través de la naloxona, inhibiendo los efectos no deseados a nivel periférico, pues se está utilizando de una manera más exponencial y que, como recordaba anteriormente, hay que tener en cuenta que es uno de los fármacos, por tener mayor afinidad con más receptores opioides, puede generar fenómenos de taquifilaxia y, poco o no, provocar esos problemas de dependencia física o tolerancia. Pero ¿somos iguales nosotros que Estados Unidos? ¿Que los españoles somos iguales que Estados Unidos? Pues creo que no. Y creo que también el sistema nacional colombiano creo que tampoco es igual. No soy un experto en la materia con respecto al sistema de salud colombiano. Creo que ustedes tienen lo que se llama un sistema subsidiario y un sistema contributivo. El sistema subsidiario a través del SISBEN y el sistema contributivo también es de las EPS, los seguros complementarios, y ya por encima lo que son los seguros prepagados, así como los seguros de salud adicionales. Esto lo que hace, por lo menos, que creo que hay una similitud con España, hace que tengamos un sistema sanitario universal o hasta cierto punto universal en el que el seguimiento y los protocolos de seguridad son mucho más exhaustivos, cosa que en Estados Unidos no es así. Nos vemos muchas veces con falta de conciliación, seguimiento y en la adherencia de los pacientes, ya que muchas veces son profesionales diferentes que hacen el seguimiento de un mismo paciente. Vemos como en Estados Unidos hay una publicidad en los medios de comunicación de según qué fármacos. Hasta hace no mucho el oxycontin o otros tipos de fármacos se veían en la televisión, como puede ser algunos tipos de pregabalina, algunos tipos de gabapentina, etcétera, cosa que en España y creo que en Colombia, si no recuerdo mal, no hay publicidad en esos medios, con lo cual es un factor a favor nuestro. Creo que en Estados Unidos, con respecto al modelo universitario que ellos tienen, ellos pueden ejercer la medicina con según qué menos años de estudio profesional que a nivel de España, cosa que entonces la formación médica nuestra en España es mayor, creo que Colombia también lo es, y esto nos hace que ver que no son situaciones iguales, por supuesto, que ni España, ni Colombia, ni que Estados Unidos, con lo cual creo que es algo que tenemos que tener en cuenta como farmacéuticos, pero no creo que sea algo que nos vaya a llegar de la misma manera que lo que ha pasado en Estados Unidos. Y como decía anteriormente, con respecto a la controversia que hay en España con respecto al visado ministerial que se impartió por parte del Ministerio del Fentanilo de Liberación Rápida, se está viendo como hay incluso hasta una infradosificación de los opioides, precisamente a este miedo a que haya pues esta crisis que estamos comentando. O sea, que no todo es como lo pintan y que tenemos mucho que abordar y mucho que experimentar a través de la farmacia con respecto a la seguridad de estos pacientes.
Y por mi parte, yo ya he acabado la primera parte para introducir un poquito en qué nos movemos con respecto a los opioides, etcétera. Y ahora vamos a ver desde España, con todo esto y con todo lo que sabemos sobre los opioides, qué hemos hecho y qué estamos haciendo nosotros desde la Farmacia Comunitaria Española para poder abordar y apoyar la ayuda al tratamiento con el dolor de nuestros pacientes. Les dejo con Alicia ahora mismo. Muchas gracias. Y bueno, continúo con la exposición de mi compañero Daniel, hablando de lo que hemos realizado desde CEFAC. El grupo de dolor, pues nos planteamos hacer un estudio en el que se analizaba la indicación de fentanilo y tapentadol y, por otro lado, también otra campaña mundial del dolor, si conocían bien el tratamiento que estaban utilizando para su dolor. Comenzando con la primera campaña, en el análisis de fentanilo y tapentadol participaron 139 farmacéuticos comunitarios con una plataforma online de formación y recogida de datos. No sé si se está viendo completo la presentación. Si me pueden confirmar. Vale. Hola Alicia, ¿me escuchas? Sí, sí. ¿Puedes compartir tu pantalla completa, por favor, otra vez? Le das presentar Vale. y le das compartir pantalla completa, por favor. Vale, pues a ver. Le doy... A ver, un momento. O sea, deja de compartir y comparte tu pantalla completa, Sí, por favor. voy a dejar de compartir, sí. Voy a volver. A ver. Ahora si quieres ponla en presentación completa. Vale. No, aún no ¿Ahora? la veo. Aún no la veo. Tienes que compartir toda la pantalla para que se pueda ver. Cuando le des Pues a ver. presentar y le des compartir pantalla, selecciona la que dice toda la pantalla. Vuelvo atrás. Disculpad. Tranquila. Es que lo tenía y a ver, vamos a ver. Compartir pantalla. Donde dice toda la pantalla o completa, sí. o pantalla completa. Vale. Lo único Y que ahí ahora no me seleccionas deja. la pantalla y le das compartir. Compartir, vale. Ahora. A ver, está cargando. Ahora abre tu presentación, ponla en pantalla completa. Ya la tengo abierta. ¿La tienen cargada? Sí, dale, ahora sí está Vale. perfecto, ya puedes seguir. Vale, pues disculpen el inconveniente. Bueno, como les decía, habíamos llevado a cabo estas dos campañas que pongo aquí en la pantalla, tanto la de fentanilo y tapentadol como la del Día Mundial del Dolor. En la primera campaña, en el análisis de indicación de fentanilo y tapentadol, participaron 139 farmacéuticos y se realizó a través de una plataforma online con formación y recogida de datos, el registro. ¿Qué es lo importante que obtuvimos de esta campaña? Pues los resultados de la adherencia con el test de Haynes-Sackett reconocieron los pacientes tener dificultad en la utilización más del 12%. Y los motivos que nos refirieron, pues en su mayoría eran tener una dificultad en la colocación y adhesión con el parche de fentanilo. Además, otro de los motivos bastante importantes era pues que eran personas mayores dependientes que tenían dificultad. Con esto pudimos obtener un perfil del paciente no adherente, según el cual el 77% son personas mayores de 70 años, 79% eran mujeres y 75% estaban en tratamiento con fentanilo transdérmico. Esto era el paciente que había reconocido pues, no ser adherente. Con respecto a las reacciones adversas que registramos en el estudio, pues casi un 40% refirieron presentar alguna reacción adversa y las principales fueron el estreñimiento, la sedación, las náuseas y vómitos y el prurito. Con respecto a la segunda campaña,
que se realizó por el Día Mundial del Dolor, bueno, pues participaron 52 farmacéuticos comunitarios y se realizó a 420 pacientes. Actualmente está en fase de estudio para publicarse. No he comentado, pero el anterior, si os habéis fijado, se ha publicado con un par de artículos y podéis buscarlo en la revista de CEPAC, ¿vale? Bueno, pues este estudio lo que sí que puedo compartir un poco es la metodología. Se utilizó siempre, procuramos utilizar un PNT, se desarrolló un cuestionario de recogida de datos, también se formó a los participantes, los investigadores, y bueno, pues se valoraba las características del dolor, la intensidad del dolor, su afectación en el sueño, la capacidad funcional, y bueno, pues esto además se les facilitaba pues unos consejos, unas recomendaciones y también se abordaban con este díptico unas preguntas frecuentes que pueden tener los pacientes que utilizan tratamiento para el dolor. Vamos a ver cómo es la práctica en una farmacia. Bueno, pues cuando viene un paciente a solicitarnos su medicación y se queja de que tiene mucho dolor, no podemos simplemente dispensar un medicamento y, bueno, pues tenemos que ir más allá. Nuestra función como farmacéuticos, bueno, pues en primer lugar hacer una adecuada anamnesis. Tenemos, bueno, pues ya un protocolo en el que nos hablan de qué preguntas son claves en el dolor, porque como nos ha explicado Dani, mi compañero, el dolor es multifactorial, además es subjetivo, no existe un dolorímetro que nos facilite el poder valorarlo. Entonces hay que preguntar, preguntar y preguntar. ¿Qué preguntas? Pues la frecuencia del dolor, la cronología, si mejora con el reposo el movimiento, si es continuo intermitente, cómo es su evolución, dónde se localiza y si además se irradia ese dolor. ¿Cuáles pueden ser esas posibles causas? ¿Cómo podemos definir el paciente el dolor? ¿Qué características nos da? Si es un dolor penetrante, si es opresivo, si es punzante. Si hay algún que le agrave ese dolor o, por el contrario, algo que le alivie. ¿Cuál es el tiempo que lleva sufriendo dolor y la forma de evolución de ese dolor? También es muy importante investigar en la historia familiar de los pacientes, si hay otros casos de dolor, bueno, pues tanto en migrañas como pacientes con fibromialgia o con artritis reumatoide. Bueno, pues es muy importante valorar esos antecedentes familiares. También si existen síntomas acompañantes, pues es importante valorar si hay fiebre, si puede haber pérdida de peso, también si, bueno, pues incluso si hay picor, que nos va a dar información de ese dolor o características de derivación. También qué factores modifican el dolor, como puede ser el movimiento o el reposo, algo muy importante, por ejemplo, la artrosis o la artritis, si el calor o el frío, cómo influye, y también la medicación. En cuanto a los tratamientos previos utilizados, cómo ha sido la evolución del dolor y la reducción con esos tratamientos, la respuesta a ellos. No nos podemos olvidar de la historia psicosocial, como decía Dani en su exposición, con el vídeo que hemos visto del Dr. House, pues se ve perfectamente que la situación laboral, familiar, un duelo puede afectar al dolor, incrementándolo, agravándolo, puede ser un detonante. Pero es que incluso, aparte de que repercute en la enfermedad, también influye en la perpetuación del dolor, porque podemos entrar el paciente en un círculo vicioso, le limita, como en el caso del Dr. House, pues también no le apetece, rechaza el salir, pues al final el ir quedándose reducido, pues al final repercute al reducir la actividad social y estamos rumiando. También el descanso es muy importante, cómo es ese sueño, si afecta el dolor o no. Y también hay que preguntar por los hábitos de vida, si realiza ejercicio, qué alimentación y también la utilización de tóxicos como alcohol, tabaco y drogas que van a pues, repercutir en la evolución del dolor. Y algo que no se hace habitualmente, pero que es muy, muy importante, es valorar la influencia emocional del dolor. Cuando pasamos de un dolor agudo a crónico, pasamos de, bueno, pues,
en el dolor agudo se acompaña muchas veces de ansiedad y en el dolor crónico se caracteriza por una presencia de depresión. Para ello, estas preguntas que se utilizan en cribado tanto de ansiedad como de depresión nos van a dar idea de cómo está ese paciente. ¿Con qué frecuencia se ha sentido nervioso, ansioso en las últimas semanas o durante el último mes si ha sentido a menudo sentimientos de inutilidad, falta de concentración, pensamientos sobre la muerte? Ahora, con un caso clínico, vamos a ver cómo podríamos, el caso clínico que he introducido, vamos a ver cómo se hace después de estas preguntas. Y bueno, pues tenemos una mujer de 40 años de edad que ha acudido a la farmacia a recoger su medicación. Esta medicación es un opioide, es la oxicodona con naloxona, con una dosis de 40-20, pautada 2 veces al día. Y para su estreñimiento, pues también toma parafina líquida con picosulfato de sodio, 15 mililitros 2 veces al día. Y además tiene prescrito omeprazol de 20 miligramos una vez al día. Con las preguntas, con la valoración, nos ha descrito un tipo de dolor paroxístico, con una posible hiperalgesia y alodinia. Obviamente la paciente no nos dice cuando viene a la farmacia tengo un dolor paroxístico, hiperalgesia y alodinia. Es gracias a esa anamnesis cuando podemos hacer esta valoración y esta presentación del caso. También nos comenta que tiene estreñimiento diario y los antecedentes del caso son una cirugía en el tendón supraespinoso hace 6 meses con un valor de EVA 9. En cuanto al desarrollo del caso, pues se realiza también una comprobación indirecta de la adherencia terapéutica con el método Morisky-Green y también mediante el registro de las dispensaciones en la farmacia. Porque bueno, no podemos olvidar que hay que valorar la efectividad de un tratamiento partiendo de que el paciente es adherente, porque si no lo toma no puede reducirse el dolor. Entonces, una vez que descartamos que el paciente no es adherente, hemos comprobado que sí que es adherente, pues además, por esa sospecha, esa valoración que hicimos de la caracterización del dolor con esas preguntas, esa sospecha de dolor neuropático por una cirugía fallida, pues realiza el farmacéutico un cuestionario, como hablaba Daniel antes, el PAIN-DITET, para categorizar el dolor. Es una ayuda, no está diagnosticando, es una ayuda a ese diagnóstico. El resultado de ese cuestionario es de 22 sobre 38, con lo cual está prácticamente avalando su sospecha. Además, con el diario del dolor pues se describe que tiene un dolor de base con descensos y aumentos. ¿Cuál es la actuación del farmacéutico? Pues deriva la paciente al médico para que realice un diagnóstico del dolor. La paciente está tomando ese tratamiento sin tener un diagnóstico confirmado, claro, y bueno, pues propone que en caso de que diagnostique una neuropatía, el médico, pues también incluso va un poco más allá y le propone una inclusión de un coadyuvante para tratar esa neuropatía con rotación de opioide, proponiendo uno de acción dual para el dolor neuropático con una reducción, también con acción para reducir el estreñimiento. Además de derivar al paciente al médico, le propone unas medidas no farmacológicas para el estreñimiento, proponiéndole dieta y ejercicio en base a su estado de salud. Si tiene una EVA muy alta, pues el estado de salud va a dificultar ese ejercicio, pero bueno, en los momentos que no tenga tanto dolor, que vaya haciendo ejercicio. ¿Cuál fue el resultado? Pues el médico confirmó ese dolor neuropático por cirugía fallida, aceptó la recomendación del farmacéutico y retiró la oxicodona con naloxona en dosis descendente y pasó a prescribir tapentadol en una dosis ascendente hasta 100 miligramos 2 veces al día. Además, también incluyó la propuesta del coadyuvante, en este caso prescribió pregabalina en una pauta ascendente hasta 75 miligramos cada 12 horas. De esta manera trata de una forma más adecuada el dolor neuropático característico de esta paciente y bueno, pues a los días se pudo ver con otra valoración del PAIN-DITET que el dolor ahora era en la valoración de 12 sobre 38. Además, el diario del dolor no presentó ni descensos ni aumentos y la EVA, el valor era de 5. Además, se consiguió con este tratamiento, con este cambio, una reducción del estreñimiento a un solo evento a la semana. Aquí os muestro cuál sería la forma comparativa, la situación de la paciente
antes de la intervención y después. De esta manera podemos ver que se ha conseguido también, al final, con este cambio de tratamiento, mejorar el dolor, reducir las reacciones adversas y mejorar la calidad de vida del paciente, algo que se pretende con el tratamiento del dolor. Pero esto no se consigue porque el farmacéutico pues haya tenido un día inspirado o porque tenga mucha formación. Bueno, pues sí, es muy importante esa formación, obviamente, pero también se consigue porque ha seguido un procedimiento, un protocolo. De hecho, este caso fue ganador en el congreso de CEFAC por utilizar la metodología Alivia. ¿Y qué es Alivia? Pues ese es el programa de capacitación desarrollado por CEFAC para poder implantar un servicio de ayuda al tratamiento del paciente con dolor. En estas diapositivas os voy a hablar de esta capacitación Alivia, qué es, para quién, cómo y para qué se utiliza. En primer lugar, es una capacitación de CEFAC, la quinta desarrollada, y acredita el desarrollo de este servicio profesional farmacéutico asistencial en el dolor. Algo muy importante, está avalado por una sociedad española de medicina familiar, como Semergen, y asociaciones de pacientes. ¿Para quién se desarrolla esta capacitación? Pues, en primer lugar, para pacientes con dolor subagudo y crónico, para favorecer esa ayuda al diagnóstico y también para favorecer pues, ese seguimiento y acompañamiento del paciente con dolor. Pero también no podemos olvidarnos de los pacientes con dolor agudo. También hay otro módulo desarrollado para dolor agudo en el que se ofrece indicación farmacéutica. ¿Cómo se realiza? Pues con mucha formación. Además, con protocolos actualizados y derivando a otros servicios profesionales o atención primaria. En cuanto a esa formación, ¿qué es lo que se ha desarrollado? Pues en este programa de capacitación se constituyó esta formación por una fase teórica, por una fase práctica, pues a base de vídeos y ejercicios, y también por una parte clínica. En la parte teórica quiero destacar que, pues aparte de aprender, porque como ha explicado Daniel, en nuestra formación universitaria en España, pues carecemos de muchos conocimientos importantes para abordar el dolor, pues es muy importante que conozcamos esas características del dolor que ha explicado Daniel, también esos cuestionarios de dolor, los tratamientos, repasamos de la carrera toda esa formación, también las técnicas intervencionistas que se pueden aplicar y el dolor en poblaciones especiales, tanto ancianos como niños, algo muy importante. Luego también otro módulo para todos los síndromes dolorosos, otro módulo para, como he comentado, para indicación farmacéutica y uno específico para cómo desarrollar ese servicio profesional farmacéutico en dolor. ¿Para qué? Pues ¿qué pretendemos? Controlar el dolor, porque el dolor crónico no se desaparece, sí que podemos conseguir, y es importante que lo sepa el paciente, una reducción del dolor, un control, que se mejore su calidad de vida, que se lleve a cabo un uso racional y una prevención de la morbilidad asociada, como ha expuesto muy bien Dani, en los opioides y AINES o metiltrexato son tratamientos que se utilizan en el dolor y que hay mucho riesgo de uso con ellos. Y todo a través de buscar una optimización de la farmacoterapia. En estas dos diapositivas siguientes voy a explicar cómo es este protocolo del servicio Atrapadol, que es el que siguió Dani en ese caso que os he expuesto. En primer lugar, hay que empezar ofreciendo pues, el servicio Atrapadol. En uno de los temas de la capacitación Alivia se explica, pero bueno, de una forma muy breve, yo os invitaría a que cuando tengáis un paciente con dolor delante y realicéis esas preguntas de anamnesis, también pues os sirvan para buscar esa necesidad de este paciente que no ha conseguido reducir el dolor, que su tratamiento no le está funcionando, que no descansa bien por la noche. Entonces, hacer esas preguntas buscando ese paciente diana, ¿vale? Para ofrecerle ese servicio. Una vez que le ofrezco el servicio y que el paciente acepta, tengo que informar del servicio de una forma pues, más completa, describiendo en qué consiste, qué objetivos son los que se pretende y las expectativas a buscar. Además, pues lo siguiente que tengo que valorar es si el paciente
tiene un dolor, una duración del dolor de menos de 6 semanas, porque le ofreceré el servicio de indicación farmacéutica, si es así, y si el tratamiento es ya subagudo o crónico, con una duración mayor, pues podré incluirle en el programa de servicio de dolor. Cumpliendo los criterios de inclusión, pues podría ofrecerle el consentimiento informado para que nos lo firme y citarle para una primera visita. En esta primera visita vamos a comprobar el proceso de uso y la historia farmacéutica. Ahora, en esta segunda diapositiva vamos a continuar. Es importante ahora tener claro si el paciente ya tiene un diagnóstico del dolor o no. Entonces, vamos a seguir 2 caminos en función de si está diagnosticado o no. En el caso de que no tenga diagnóstico, lo que se va a hacer en esta primera visita es medir y caracterizar el dolor. Todo esto con la finalidad, además, de poder ayudar al médico en este diagnóstico, agilizar y reducir el tiempo de diagnóstico. También vamos a encargarle que realice el diario del dolor, vamos a medir la calidad de vida o su capacidad funcional, vamos a elaborar un informe de derivación al médico y nuestra intervención. Aunque derivemos al médico, también podemos ofrecerle recomendaciones para mejorar y reducir ese dolor, tanto de tratamiento no farmacológico, actividad física, alimentación, como también tratamientos de indicación. Y citaríamos para una próxima visita. Derivamos al médico y en caso de que, bueno, pues esto se contempla también que se llame al paciente porque vivimos la pandemia o el paciente vive lejos o no puede acudir a la cita y podamos tener un control, un seguimiento por lo menos telefónico y saber si no perderlo y saber si se ha realizado, pues acudió al médico y le han realizado el diagnóstico del dolor. En caso de que se le realice el diagnóstico del dolor, nos iríamos a esta fase, ¿vale? Pero si no, ¿qué hacemos? No lo vamos a dejar, no nos vamos a olvidar de él. Tenemos que acompañarle en ese espera a ser diagnosticado y vamos a seguir, bueno, pues ¿qué vamos a hacer en esta siguiente visita? Pues volveríamos a medir y caracterizar el dolor. De esta manera vamos a comparar si ha habido con la intervención nuestra algún cambio, vamos a revisar el diario de dolor que se le pidió, vamos a evaluar si está utilizando algún tratamiento analgésico no específico, esa adherencia y ese uso del medicamento. Mediríamos de nuevo pues, capacidad funcional, calidad de vida y podríamos ofrecer una nueva intervención y citaríamos para una visita. Una vez que ya ha sido diagnosticado, nos venimos por este camino del paciente ya con diagnóstico y igualmente pues vamos a medir y caracterizar el dolor. En este caso pasamos el Latinen y un cuestionario específico porque ya sabemos ¿vale? Que pues, si tiene artrosis, si tiene dolor neuropático. En el caso de no diagnóstico, utilizó el cuestionario McGill y en caso de, como hizo Dani, que tuviese, claro, una sospecha de un síndrome doloroso, podría aplicar un cuestionario específico. Si no, pues simplemente con el McGill. Bueno, en este caso, como iba diciendo, pues además valoro la EVA y le realizo igualmente, le mandamos que realice el diario de dolor. Además, tenemos que evaluar el proceso de uso de tratamiento analgésico, esto es muy importante, valorar la adherencia, ver si el uso que hace de los analgésicos es correcto. Además, vamos a medir la calidad de vida y realizaríamos una intervención. Le citaríamos para la próxima visita y en las siguientes visitas, pues vamos a ir comprobando esa efectividad y seguridad del tratamiento. Vamos a valorar esos cambios, si ha disminuido el dolor con nuestra intervención realizada, revisaríamos el diario del dolor, si hay medicamentos nuevos que haya prescrito el médico, comprobaríamos también el proceso de uso nuevamente de ese tratamiento. Si no, pues simplemente haríamos el seguimiento farmacoterapéutico analgésico, en esta situación. Importante pues, valorar esa calidad de vida, esa capacidad funcional. Realizaríamos nuestra intervención y citaríamos de manera para las siguientes visitas. Si conseguimos una mejora en la calidad de vida y reducción del dolor, que es uno de los objetivos, le preguntaríamos al paciente si considera seguir con el servicio. Si él no quiere, pues se podría finalizar el servicio, pero si quiere podríamos incluso tener visitas de mantenimiento de control para ver si hay incluso más reducciones en el dolor, mejoras y tener un poco un acompañamiento del paciente. Si no hay ninguna mejora, volveríamos a plantear estas visitas sucesivas y seguiríamos viendo esos cambios, ¿vale?
Pero esto es de forma general. ¿Qué pasa con el tratamiento con opioides? Pues, como ha explicado Doni, es un tratamiento que es bueno, pues, especial por sus características, por el riesgo que presentan. No nos vale realizar simplemente así el seguimiento. Tenemos que, por esas peculiaridades y por ese riesgo que entraña el uso, hay que utilizar un programa de seguimiento con unas visitas mucho más reducidas, un seguimiento más estrecho. Entonces, plantearemos, aquí os lo digo de forma verbal, no está presente en la diapositiva, pero ¿qué es que plantearíamos? Pues en este programa de visitas más cortas, plantearíamos en esta visita inicial, le programaríamos una visita a la semana, una visita a los 30 días y una visita a los 90 días. Siempre que haya un nuevo cambio en el tratamiento de opioides, es decir, que se modifique la dosis, que haya un cambio de vía de administración, que haya un cambio de opioide, lo que es una rotación de opioides, tanto pues, eso, dosis, vía como de tipo de opioide, tendríamos que volver a hacer un seguimiento más estrecho y citar nuevamente a los 7 días. Esto es lógico por lo que veíamos del riesgo que pueden tener de reacciones adversas, hay que valorar pues, también si el tratamiento está efectivo, interacciones con otros medicamentos, por eso el realizar esas visitas con más frecuencia. ¿Qué otra de las consideraciones hay que contemplar? Pues además de medir y valorar es el dolor, ¿vale? En el caso de los opioides, en ese proceso de uso, ¿vale? En este punto que comprobamos el proceso de uso, es muy especial en el tratamiento con opioides. Vamos a valorar si está utilizando adecuadamente la dosis, si está siendo adecuado la vía de administración, si es adecuado el opioide, pero también tenemos que tener en cuenta si utiliza rescates, si está utilizando de forma adecuada los rescates, la frecuencia de los rescates, el número de rescates que realiza. También tenemos que tener en cuenta la utilización de otros tratamientos que puedan afectar a la seguridad del opioide, ¿vale? Entonces, todo eso lo tendríamos que revisar en esta primera visita. En el caso de una visita, ¿vale? A la siguiente visita a los 7 días, ¿vale? Que sería para pasar a las visitas sucesivas, haría aquí lo mismo. Lo único que sí que vamos a añadir, ¿vale? Que en esta valoración de la adherencia, dado la importancia de los opioides, no solo vamos a utilizar un método indirecto de un cuestionario de adherencia, sino que le vamos a pedir que nos traiga la medicación para hacer un recuento de comprimidos. Esto nos va a permitir, bueno, pues ganar también, aunque sea esa confianza con el paciente y poder ver esa adherencia también. No hace falta que se sienta juzgado, pero bueno, si queremos valorarlo. También es importante en estas visitas sucesivas valorar las reacciones adversas, hacer un checklist de reacciones adversas, dar información de cómo optimizarlo y también un checklist de benzodiazepinas. Incluso deberíamos hacer una valoración de la adecuación terapéutica con el opioide. En caso de que no haya ningún cambio, si hubiese un cambio, volveríamos a los 7 días a hacer este tipo de seguimiento especial. Si no hay cambios en los opioides, a los 30 días le citaríamos y en este caso, pues lo que añadiríamos a estas visitas sucesivas es volveríamos a ver esos cambios bueno, pues en cuanto a las actuaciones del farmacéutico, cambios en el dolor y además volveríamos a ver la adecuación terapéutica. Es importante que valoremos esa seguridad. Además, bueno, pues también vamos a valorar en cuanto a la efectividad, pues que la eficacia analgésica se haya reducido en más de un 30%, se haya conseguido aumentar la funcionalidad, los efectos adversos se hayan podido minimizar y ya en la siguiente visita, a los 90 días, es muy importante que también incluyamos una valoración de conductas de uso aberrante de opioides. Para ello, pues en España contamos con algunos cuestionarios de riesgo de uso de opioides que podemos pues realizar de una forma. Todo esto pues tiene que hacerse en un ámbito especial de la farmacia con un ambiente privado totalmente para poder hablar con el paciente.
y de esta manera pues, podríamos hacer el seguimiento de los opioides. Por último, finalizo con un protocolo de indicación, porque hablábamos que el dolor agudo también se podía pues abordar desde esta capacitación, y dentro de la capacitación se han incluido algoritmos en todos los tratamientos bueno, causados por dolor en los que bueno, pues el farmacéutico puede indicar un tratamiento. En este caso seguimos un algoritmo. Este que os pongo es un ejemplo para el dolor de espalda, y es importante que pues, sepamos, identifiquemos quién es el paciente, cuál es la razón de la consulta, la duración de ese dolor, signos y síntomas que acompañan, que me van a servir para tener claro criterios de derivación, otros problemas de salud que presenta y medicamentos empleados. Igualmente, pues para poder valorar adecuadamente si se deriva el paciente al médico. En el caso del algoritmo de dolor de espalda, pues derivaremos si el paciente tiene una edad menor de 6 años o mayor de 75, si la duración es mayor de 7 días con tratamiento. En cuanto a los signos de derivación, es muy importante, ¿vale? Y va a ser motivo de urgencias si presenta pues, fiebre de duración mayor a 2 días o una fiebre alta. Bueno, sería importante que nos anticipásemos a un posible caso de dolor oncológico. Por presencia o algún bueno, pues, síndrome doloroso que curse con una infección grave. También es muy importante que nos anticipemos en caso de un dolor de espalda, pero que irradia a extremidades y se acompaña de pérdida de fuerza. Aquí podríamos sospechar de ictus, hay que derivar inmediatamente a urgencias. Y bueno, pues dolores que se producen también en la zona torácica, que afectan a la respiración, pues es motivo de urgencias. Otros síntomas que pueden acompañar, pues el dolor cuando despierta por las noches, este es para derivación al médico de familia. También si el dolor es intenso e insoportable, especialmente si no remite con el tratamiento, por pérdida de peso, también pues en caso de sudoración. También presencia de erupciones cutáneas en la zona de dolor. Aquí pues, no se nos puede olvidar una sospecha de un herpes. Y bueno, en cuanto a los tratamientos alergias, es muy importante que tengamos en cuenta para el dolor de espalda que pacientes con diabetes deben derivarse al médico. También en caso de pacientes con tratamientos anticoagulantes, en caso de historia de fiebre reumática, en caso de pacientes tratados con quimioterapia y, por supuesto, en caso de embarazo y lactancia y inmunodepresión. Bueno, aquí, y finalizaríamos con la actuación del farmacéutico. No me detengo más con este apartado, pero podríamos incluso ofrecer un episodio de seguimiento si hay otras situaciones. Con esto, pues así podríamos abordar de una manera protocolizada la indicación farmacéutica y, como he explicado antes, también casos de dolor crónico pues con el protocolo de Atrapadol. Un placer haber podido compartir con ustedes este programa.